Bueno, muchísimas gracias a Aliarte y primero que todo a ustedes por estar aquí. Qué susto, estoy asustada. Estoy asustada, pero también estoy muy emocionada, la verdad. Y les agradezco mucho por estar acá, porque esta investigación que yo quiero, que hoy les voy a comentar, deviene de un deseo que es con el que yo entré a la maestría en artes, que es el deseo de poder investigar desde la práctica en la universidad. Eso parece ser como muy extraño, ¿verdad? Que una persona que fue formada en una escuela donde tuvo una formación absolutamente práctica, hoy se encuentre con la dificultad de entender cómo investigar desde donde aprendió a hacerlo. Y bueno, yo he sido muy necia con esto, porque a mí me parece que es importante que en la universidad podamos como darle un espacio y entender también, pienso yo principalmente, no sé si el espacio no está tan dado, sino también empezar a entender nosotras y nosotros sobre cómo posicionar la práctica como una forma de investigación, ¿sí? A mí, no sé, a veces yo también soy docente acá en la universidad y a veces me parece un poco triste que las personas que estudiamos arte y principalmente teatro, que es de donde yo vengo, no podamos hacer lo que nos gusta y valorarlo y que eso sea valorado en este espacio como una investigación. Y bien, voy a comenzar, bueno, hablándoles de cómo se hace esto. Ahí está. Ok. Bueno, voy a comenzar hablando sobre un poco la génesis de este proyecto, que de este lado académicamente lo he llamado así y que en realidad para Lucía y para mí se llama Conversaciones Pendientes. Es una investigación que hemos estado desarrollando Lucía Levy y yo. Lucía es una artista que decide nombrarse a sí misma como artista interdisciplinar, formada en danza y en movimiento. Lucía es también una mujer afrodescendiente, creo que eso es muy importante, y eso es lo que nos une para crear este proyecto. Cuando Lucía y yo, nosotras siempre hemos frecuentado los mismos espacios, somos artistas, este país, ¿verdad?, es muy pequeño, casi todos nos conocemos, pero Lucía y yo nunca nos habíamos visto muchas veces, pero un día nos encontramos. Y cuando nos encontramos, nos pasó algo que no sabíamos que estaba ahí. Y es que comenzamos a hablar y no pudimos parar. Y no pudimos parar y nos dio la madrugada y no podíamos parar y no podíamos parar y no podíamos parar. No sabíamos que teníamos tantas conversaciones pendientes. No sabíamos que había tanto de qué hablar, ¿verdad?, en relación a nuestra experiencia de la negritud. Entonces, un poco como encontrándonos, empezamos a tener como un deseo, y que fue como decir, bueno, ¿por qué nosotras no hacemos un podcast sobre esto? Porque empezamos a hablar como de una serie de cosas de las que pocas veces escuchamos, ¿verdad? La experiencia, también es importante decir que nosotras somos mujeres negras que crecimos en contextos socializados de gente, no sé, aquí dicen que son blancos, mestizos, ¿sí? Entonces, un poco la necesidad de comenzar a hablar era compartir también
estas inquietudes y estas experiencias en torno a la negritud con otras personas que tal vez no tenían, esa era nuestra sensación en ese momento, no tenían como también la posibilidad de comenzar a hablar de eso. Entonces, la idea inicial es hacer un podcast, ¿verdad? Y después también comenzamos a pensar en una idea, empezó a surgir la necesidad de transformar un espacio completamente blanco en un espacio negro, transformar el entorno. Pero Lucía señaló algo que fue muy importante, y es que nosotras en realidad somos de color café. Y entonces ahí surgió esta idea de empezar a trabajar con el color. Y ese es como el preámbulo del proceso, digamos, de dónde surgen como las primeras inquietudes. Y eso estaba ahí como guardado, ¿verdad? Como en la gaveta, en la última gaveta. Y un día apareció Sofía Vindas, que también es profesora de la universidad y de la maestría, y me plantea la posibilidad de realizar una investigación en realidad, Sofía lo que me plantea es la posibilidad de hacer una acción en el MATC, en el Museo de Diseño de Arte Contemporáneo, en relación a la negritud. Sofía justamente está terminando una investigación teórica, ella es historiadora, sobre Eulalia Bernard, ¿verdad? Y entonces a ella le parecía importante como continuar esa línea de investigación que poco, digamos, es investigada desde el arte en el MATC. Entonces, nosotras comenzamos a pensar, ¿verdad? Yo invito inmediatamente a Lucía y le digo, bueno, Lucía, está esta posibilidad de hacer una acción, y nosotras dijimos, no, hagamos una investigación. ¿Sí? Y entonces eso fue lo que empezamos a pensar, y entonces agarramos como esta idea del podcast y del color, de pintar el espacio del color de nuestras pieles, y la idea del color quedó como ahí, rezagada, porque es una idea que necesitamos probar, pero intuimos de alguna manera que cuando el fondo cambia, algo pasa. Y entonces el podcast fue lo que empezó a tener más fuerza para nosotras, y generamos la idea entonces de trabajar el podcast, pero no trabajar como la grabación de un podcast, como generalmente se hace, sino que empezamos a pensar más qué pasa si nosotras hacemos lo que nosotras hacemos siempre. O sea, nos juntamos y hablamos sobre negritud, no tanto con la idea de grabar un podcast, ¿verdad? Porque un podcast tiene una cosa muy específica, ¿verdad? Que a pesar de que se plantea como una conversación, es algo que está como delimitado, son unas preguntas específicas, y a nosotras lo que nos gusta es discurrir, o sea, irnos en la reflexión sobre lo que vivimos como mujeres negras. Entonces, le planteamos al MATC la posibilidad de generar un proyecto que plantea para producir diálogos y encuentros en torno al tema de la negritud. Y eso, bueno, pues el MATC aceptó sin pregunta y objetivos de investigación. Aceptaron a partir, digamos, como de las premisas que nosotros comenzamos a plantearles. Y las premisas básicas eran que, o bueno, en realidad no son las premisas, es la problemática que nosotras identificamos, y es que las personas negras, por lo menos en este país, tenemos pocos espacios para conversar en relación a nuestra experiencia como personas racializadas, ¿verdad? Y entonces le propusimos al MATC ser un espacio para generar esos encuentros. Esos encuentros, lo que hemos definido hasta ahora es que se van a realizar en noviembre de este año. Por el otro lado, apareció Nerina. Apareció Erina, estoy nerviosa, perdón. ¿Sí?
Y Erina trabaja con, o forma parte, porque en realidad no es un trabajo, es una cosa que ellos hacen por deseo, tienen un proyecto que es la galería o un espacio cultural que se llama 01. Y Erina nos plantea también la posibilidad de trabajar en 01, en realidad, en hacer alguna acción. Y nosotras llegamos, ¿verdad? Y fue como, sí, tenemos esto, pero tenemos esto que no hemos podido solucionar. Y 01 es un espacio ideal para poder trabajar esto porque es un espacio de artistas visuales. Nosotras no somos artistas visuales, ¿verdad? Y bueno, hemos tenido como la dicha de contar con el apoyo de 01 y 01 pues, nos está becando básicamente esta exploración. Muchas gracias por eso. Sí. Todo esto lo cuento, yo sé que estamos esperando la parte formal, yo sé que a eso fue lo que vinimos, ¿verdad? Pero todo eso lo estoy contando porque yo necesito también que entendamos qué significa investigar desde la práctica en la Universidad de Costa Rica, en el marco de la maestría académica en artes. Una maestría que no tiene un espacio para investigar. El arte escénico se produce a partir de una exploración básica que es espacial, ¿sí? La maestría en artes de esta universidad no tiene un espacio. Y bueno, y es interesante porque en realidad esta universidad no tiene espacios para la investigación en arte. Esta universidad no tiene laboratorios artísticos, o sea, espacios para poder generar laboratorios. Entonces yo lo que he tenido que hacer es irme afuera a buscar el laboratorio. Entonces me parece como muy injusto no poder darle un lugar a toda la gestión que he tenido que realizar afuera para poder validar aquí eso que a mí me interesa hacer y nombrar como investigación. Entonces, bueno, el concepto de negritud es un concepto, el concepto de negritud es un concepto complejo, tanto para todo el ámbito de intelectuales y pensadores sobre la negritud, o sea, tanto en el ámbito del pensamiento negro como en la vida de las personas negras. Y es un concepto complejo porque está completamente vinculado con la idea o el concepto de raza. Y eso es un concepto colonial, ¿verdad? El concepto de negritud se le otorga, digamos, a Émile Césaire, que es quien junto a Senghor y Damas forman este colectivo a partir de una revista que llamaban El Estudiante Negro en París y comienzan a escribir desde la poesía sobre la negritud. La negritud inicia como un movimiento artístico y es interesante porque desde la reflexión y el pensamiento afro hay muchas conceptualizaciones que se han dado a partir del arte. Los pensadores y pensadoras afro han utilizado el arte como un medio para conceptualizar y en relación a la experiencia de la negritud. Entonces surge como una reacción, ¿verdad? Estos estudiantes que Césaire es de, perdón que lo diga así, pero mi francés es terrible, es de Martinica, ¿verdad? Senghar es Leopold Senghar es de Senegal y Damas es de las Guayanas francesas. Ellos se movilizan, son personas que pertenecían sí, a una élite en sus países, se movilizan, que todavía eran colonias también francesas, se movilizan a París y viven una experiencia que vivimos las personas negras siempre, que nosotros no solo vivimos la experiencia de nacer como personas negras, sino también vivimos la experiencia de reconocernos como personas negras.
O sea, no es lo mismo solo ser una persona negra que de pronto darse cuenta de lo que significa. Y ellos lo que viven es eso, y entonces comienzan a apropiarse del término negritud, que en ese momento era un término peyorativo, ¿sí? Se hablaba más de las personas de la diáspora como personas morenas, ¿verdad? Siempre había como eufemismos para no hablar, o no había una manera concreta de nombrar el color de la piel. Entonces, entonces, este concepto tiene que ver con la valoración y apropiación de la identidad negra en una reacción al racismo. También tiene que ver con la conciencia de las personas negras, de la diferencia, de una historia y un pasado. Y también tiene que ver, es un concepto también que busca, de búsqueda de igualdad y rechazo a la opresión. El símbolo, y también es símbolo de comunidad y resistencia. Esto último, digamos, ha sido como lo que principalmente han venido a hacer, porque este concepto también ha sido dentro del pensamiento negro, este concepto ha sido sumamente discutido, porque también se le ha acuñado, o sea, se le ha señalado de ser un concepto esencialista, tratando de delimitar qué es lo que es ser una persona negra, ¿verdad? Que es una mirada completamente colonial, en el sentido de pensar que todas las personas negras somos iguales, ¿verdad? Entonces también es un concepto que fue señalado porque se pensaba, ¿verdad? Y eso también era con una misticidad, se generaba Senghor principalmente era el que hablaba de una manera muy mística, empezó a establecer características muy místicas en relación a lo que era ser negro o negra. También es un concepto racista, por supuesto que es un concepto racista, tiene que ver con eso, y por ende colonial. Lucía y yo nos hemos cuestionado mucho si utilizar el concepto o no de negritud, si lo que tenemos que hablar es de afrodescendencia, pero lo que nos interesa en este proyecto, en estos encuentros y en estos diálogos es poder hablar sobre propiamente la experiencia de ser cuerpos racializados. Y por eso necesitamos utilizar el concepto de negritud, aunque sea un concepto que está completamente vinculado con el concepto de raza. ¿Por qué queremos trabajar en relación al diálogo y el encuentro? ¿Por qué trabajar el diálogo y el concepto de negritud de esta forma? Porque, y esto es un planteamiento que a nosotras primero nos sucede en la práctica y después lo logramos constatar en la búsqueda de la teoría con las propuestas de las feministas negras, ¿sí? En el sentido de que el diálogo para hablar de la experiencia de la negritud es una experiencia colectiva que vivimos muchas personas, pero la exclusión es una experiencia completamente individual. O sea, no existen espacios concretos donde nosotros hablemos también como de ese aspecto específico de la negritud. Y eso también, digamos, lo pudimos constatar, hemos hecho exploraciones, bueno, en realidad hicimos un fin de semana de exploraciones. Lucía vive en el Caribe, eso me faltó decirlo y por eso no está aquí. Y conversando con las personas nos dimos cuenta de que las personas afro constantemente estamos hablando sobre el valor y los aportes y la importancia de ser una persona afro, pero pocas veces le damos un lugar a la experiencia sensible de la negritud. Y ese es como el objetivo de estos espacios que nosotras queremos generar. También una necesidad de trabajar el encuentro es porque es en el encuentro, y nosotras también lo hemos vivido, es en la mirada del otro que comenzamos a reconocer también en la negritud una serie de valores de emancipación de alguna manera, ¿sí? En el sentido de que nos parece que esto que nosotros queremos generar, por ejemplo, no se puede hablar virtualmente, no se puede hablar en un espacio que no convoque
a reconocer la fuerza de lo que implica también ser una persona afro, porque ser una persona negra no solo tiene que ver con sufrir el racismo, aunque sí se sufre el racismo, por supuesto, pero no significa, o sea, no tiene que ver solo con eso, ¿sí? Bueno, Audre Lorde dice que sin comunidad no hay liberación, solo hay el más vulnerable y temporal armisticio entre el individuo y su opresión, pero comunidad no se debe significar el despojo de nuestras diferencias ni el pretexto patético de que las diferencias no existen, ¿verdad? Y es como también pensamos que en la comunidad o en el encuentro se da esta posibilidad también de empezar a reconocer nuestras diferencias como personas afro. Una razón también fundamental por la que nosotros queremos trabajar desde el encuentro es que somos artistas escénicas y el arte escénico, y eso es lo que sabemos hacer, porque la idea de trabajar el diálogo y el encuentro en torno a la negritud es poder generar una experiencia artística, o sea, nosotros queremos trabajar eso desde las herramientas del arte, ¿verdad? No es solamente, bueno, venimos, nos encontramos, sino la pregunta que nos hemos estado haciendo es, bueno, entonces, ¿cuál es el dispositivo con el que nosotras podemos trabajar estos, cuál es el dispositivo artístico que nos permite detonar esos diálogos y encuentros? Y no es tan sencillo, ¿sí? No es tan sencillo en el sentido de que no solo por ser mujeres negras y convocar a otras personas a conversar sobre eso, esas conversaciones se dan de manera sencilla, ¿sí? Hay muchas personas también que deciden no habitar la conversación sobre la experiencia sensible de la negritud, ¿sí? Y no es que tampoco las vamos a obligar, pero bueno, es una conversación que es compleja. Entonces, sin duda alguna, y un poco como para terminar aquí, pasar un poco más a la parte más formal, digamos, nosotras lo que estamos tratando de pensar es en una experiencia relacional. Y esto es importante entenderlo, porque a pesar de que yo estoy haciendo esta investigación en el marco de una maestría en artes escénicas, yo me estoy planteando una forma artística o una forma de abordar la práctica artística que se desplaza de la escena de cierta manera, ¿sí? La estética relacional lo que se plantea es un arte que tomaría como horizonte teórico la esfera de las interacciones humanas y su contexto social, más que la afirmación de un espacio simbólico autónomo y privado, una forma de arte que parte de la intersubjetividad y tiene por tema central el estar juntos. La estética relacional lo que se plantea es la posibilidad de desarrollar piezas artísticas donde el autor o la autora es un poco desplazado por la generación de una práctica de relación, ¿sí? Entonces nos vamos a encontrar con planteamientos estéticos relacionales en los que, por ejemplo, desde el teatro ya como una referencia podría ser Augusto Boal, ya hacía un planteamiento relacional en sus propuestas, ¿sí? Pero también, digamos, ya más contemporáneamente vamos a ver propuestas en las que las personas espectadoras, que ya no son espectadoras, sino son actantes dentro de la propuesta, llegan a un espacio y deben resolver problemas o deben, digamos, como asumir alguna situación de vínculo en el que van a comenzar a generar una interacción. O sea, la idea de un actor o una actriz
que está desarrollando una actuación, pues se desplaza completamente para ingresar a un espacio de relación y de afectaciones. O sea, es un espacio de afectos. Y esa es la razón por la que nosotras estamos tratando de plantear, ya se me fueron, la idea por la que nos estamos planteando un planteamiento relacional, porque lo que necesitamos es poder construir algo que comience a darle un lugar a esos afectos o esas afectaciones a las que nosotras queremos como que queremos señalar, o por lo menos que queremos convocar. Dice que lo relacional no se reduce a una composición final de un producto, pero sí a una trayectoria para un público, ¿verdad? O sea, por eso se habla de un dispositivo relacional. Se ha hablado de un dispositivo artístico relacional en el sentido de lo que los creadores lo que producen es algo que detona una serie de movimientos, ¿sí? Bueno, les iba a enseñar una referencia, pero no tengo internet aquí. Ok, les iba a enseñar una referencia que es pero les puedo contar igual de un artista norteamericano que generó esta pieza que se llama Question Bridge. Y lo que él hace es, Question Bridge es una metodología de diálogo en la que yo pongo una pregunta, o sea, se empieza con una pregunta, entonces una persona toma esa pregunta, la responde y plantea otra pregunta. Y así se va dando una conversación, o sea, se genera un diálogo. Él lo produjo de manera audiovisual, o sea, las personas recibían una pregunta, la respondían y dejaban una pregunta para que otra persona, ¿sí? Y así él hizo una pieza, audiovisual. Nosotras comenzamos a explorar un poco partiendo de esta pieza, comenzamos a generar nuestra primera exploración y produjimos un dispositivo al que llamamos el Black Box. El Black Box fue en principio, ¿verdad? La idea inicial era que era una caja que íbamos a poner en distintos lugares para poder empezar a rescatar preguntas que tuvieran otras personas en relación a la negritud y tal, pero bueno, estando ya en el espacio en el que lo realizamos, que eso fue en Puerto Viejo, en Limón, porque Lucía vive ahí, nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era comenzar a hablar con las personas, pero sí construimos una caja, que es una caja negra, que no está aquí, está en Limón, y esta caja la comenzamos a llevar a distintas conversaciones que tuvimos con personas afro en relación a la negritud. No voy a decir qué se habló en ese espacio, porque en este momento no tengo claro cómo voy a sistematizar o trabajar esa información dentro de mi investigación. Eso es porque hay cosas de esas conversaciones que yo siento que necesitan mantenerse en la intimidad. Entonces, bueno, mi trabajo será como encontrar la manera de sistematizar y darle un lugar a esas conversaciones, pero manteniendo también como ese cuidado. Sí, eso se va a caer. Ok, es importante entender que yo lo que me estoy planteando, y esto tal vez yo tuve que haber comenzado un poco por ahí en la presentación, yo lo que me estoy planteando es una investigación desde la práctica artística, y lo que básicamente yo quería exponer acá también es un problema que estoy teniendo metodológico.
y tal vez tuve que empezar por aquí, porque yo no tengo esto resuelto, ¿verdad? Esto es algo que yo necesito resolver y para mí es importante poner afuera para ver, digamos, de qué manera eso se puede organizar académicamente. José Antonio Sánchez plantea que, bueno, en la práctica artística, ¿verdad? En la práctica artística hay una posibilidad de reformulación del tema de estudio. Esto es un problema porque desde las políticas del posgrado en el que yo estoy, eso no se puede hacer. Entonces, eso básicamente indica que uno no puede hacer práctica como investigación. Sí. Hay una ausencia de problemas de investigación cerrados, sino que son y definidos a priori, o sea, que requieren los problemas de investigación desde la práctica se construyen en el hacer. Y hay un uso, lo que se plantea desde la práctica es, de nosotros, las personas artistas, cuando vamos a investigar, nos planteamos como ejes centrales y de ahí, digamos, emergen hipótesis o principalmente emergen nuevas preguntas en el hacer. Me gustaría como plantear algunas entonces la práctica como investigación son indagaciones cualitativas, complejas, que requieren tiempo, subjetividad y experiencia. Son proyectos de investigación que asumen metodologías propias, o sea, que es en el hacer que la metodología se va develando. La práctica es un camino, ¿verdad? O un medio para obtener conocimiento. Es un proceso de conocimiento y los conocimientos que se producen desde el arte son conocimientos situados. Un poco siguiendo la línea de Donna Haraway, que habla de los conocimientos situados y bueno, esto es un planteamiento también que se defiende desde diferentes perspectivas feministas. Es un proceso conocido, consensuado y explicado de antemano. Eso vamos a dejarlo caer, si se... sí requiere un punto de partida concreto, gracias Manuel, y esto para mí, digamos, en este momento, pues son los puntos de partida que tengo, el diálogo, el encuentro, la experiencia relacional y los dispositivos artísticos. Se pueden tomar nuevos rumbos, ¿verdad?, en estos procesos de investigación, pero deben ser justificados o al menos explicitados, porque la idea es poder tener, la idea es dar cuenta propiamente de ese proceso artístico, entonces se generan en realidad muchos cambios y muchos movimientos. El registro es fundamental del proceso. Generalmente pues se utilizan bitácoras, nosotras también estamos utilizando, queremos generar una especie de archivo porque para poder generar este dispositivo es una investigación muy extraña porque es muy redundante en sí misma, o sea, para poder generar dispositivos, para detonar estos diálogos, solo podemos hacerlo mediante diálogos, o sea, solo lo podemos hacer teniendo diálogos con personas afrodescendientes y probando, ¿verdad? No se buscan certezas, sino o soluciones definitivas a un problema único. Esto para mí ha sido como muy problemático en el proceso de la maestría y lo sufrí un poco porque siempre me estaban preguntando, siempre me decían, ¿cuál es su pregunta de investigación? ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es su pregunta de investigación? ¿Cuáles son sus objetivos? Y yo creo que yo no necesito una pregunta de investigación para poder asumir un proceso de creación. Yo me hago un montón de preguntas, pero yo como creadora escénica no siempre necesito jerarquizar esas preguntas y delimitarlas todas a una porque eso reduce mi proceso. Yo necesito poder tener un espacio también de exploración que me permita
poder ir organizando esas preguntas que seguramente se van a ir depurando, pero espero yo para construir otras preguntas nuevas y más interesantes sobre la exploración digamos, de esta temática que nosotras queremos trabajar. Y eso ha sido muy interesante porque esto yo no lo he entendido sola, esto a mí me lo ha explicado Lucía. Siempre que yo le digo, ¿pero qué es lo que estamos haciendo? ¿Pero cuál es o sea, vamos a crear un dispositivo. Tenemos que investigar. Pero como Lucía no está en la academia, ella me vuelve a ver con cara de, ¿pero qué está haciendo? O sea, porque ella cree que investigar es como decir, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué hora? ¿Verdad? Y yo, es que tengo que escribir una tesis, ¿verdad? Siempre es como, entonces Lucía siempre ha sido como el termómetro de esto. Ella siempre me genera cosas, ¿verdad? Como perspectivas que yo hago, ay, necesito teoría para poder justificar esto. Hay dos miradas que se plantean en este tipo de investigaciones, y es la mirada de la persona investigadora y, por supuesto, del proceso creativo. ¿Y por qué de la persona investigadora? Y eso es importante para esta investigación. La sistematización y la develación del proceso que yo puedo hacer en esta investigación es parcial. Yo no puedo dar cuenta de la totalidad del proceso creativo. Yo estoy trabajando con otra persona que piensa y entiende también lo que estamos haciendo desde otro lugar. Entonces, yo lo que he ido entendiendo, ¿verdad?, es que lo que yo puedo hacer es mantener, o sea, es asumir este proceso desde un lugar parcial y decir, bueno, de conversaciones pendientes solo vamos a tener mi lugar, ¿sí? Y eso parece que sí es, ¿verdad?, que es muy lógico, pero la academia a veces quiere generar como unos, o sea, o por lo menos no sé si tal vez yo no lo he entendido, pero a veces siento que en el ámbito académico queremos generar conocimientos totalizantes, ¿verdad? Cuando eso también yo creo que ya desde muchos lugares tal vez se podría cuestionar. Bueno, hay una retroalimentación constante de teoría y práctica y no hay algo que está antes, o sea, la teoría no está antes que la práctica. Este tipo de investigaciones lo que pretenden, más que llegar a un resultado, como decía antes, es dar cuenta del recorrido. Y una cosa que a mí me parece muy interesante y muy seductora es que son procesos de investigación que deben encontrar la manera de contarse a sí mismos. Y eso a mí me parece interesante porque entonces hacer una tesis es abordar un problema estético. O sea, es un problema creativo. Y esto ya yo lo había entendido cuando hice mi tesis de licenciatura. O sea, hacer una tesis académica sobre un proceso de creación es hacer una creación de la creación. Porque no hay... y por eso es que no es hacer un resumen del proceso, ¿verdad? Sino que es hacer una elaboración sobre el mismo. Debe encontrar una manera de comunicarse este tipo de procesos, como les decía, o sea, y desde un lugar, pienso yo, coherente con el proceso mismo. Es indisciplinar, no finaliza con una obra, sino con la narrativa y el análisis del proceso creativo que la originó. Y esto que es muy importante, y todo esto lo plantea José Antonio Sánchez, es que son importantes los procesos técnicos, por supuesto, pero también los procesos internos de la persona creadora. Por eso yo estoy contando tantos aspectos que tienen que ver con la experiencia personal, ¿verdad? Y de las cosas que nosotras vivimos a la hora de irnos preguntando y las preguntas que nos hacemos sobre este proyecto. O sea, la imaginación, la asociación, las derivas, la intuición, las analogías, las resonancias, o sea, los disparates forman parte de estas investigaciones y tienen un lugar importante, porque es ahí a veces en el arte donde nos encontramos
con aspectos fundamentales que no los podemos encontrar en la teoría. Y bueno, es un tipo de práctica académica distinta. Para mí también es fundamental darle un lugar a esto como una práctica académica, porque sí es un proceso que constantemente se va a estar nutriendo de una indagación teórica, y es por eso que no es una práctica profesional, es una práctica también que pretende generar un conocimiento sobre los procesos y a través de los procesos de creación. Y entonces, bueno, Grass nos dice que antes de un método de trabajo establecido a priori y útil para enfrentar el estudio de cualquier proceso creativo, lo que se requiere en este caso es un diseño in progress, o sea, entender que es un diseño que se va transformando. Lo que se requiere en este caso, es un diseño en proceso que acompañe el proceso de creación recurriendo a la observación directa del trabajo de mesa y ensayos, el develamiento de las apuestas teóricas, artísticas y estéticas implicadas, el autoexamen del analista para dejar al descubierto sus propios puntos ciegos y al diálogo con el equipo creativo. Esto también para mí, digamos, yo tengo preguntas, por eso también yo invité principalmente a docentes, ¿verdad?, a este espacio, porque yo me estoy preguntando cómo hacer con esto si dentro del marco de investigación de la universidad los temas de investigación no se pueden transformar. Cuando yo presente mi tema de investigación no se puede transformar. Entonces, ¿cómo investigo desde este lugar, verdad? No sé, eso tal vez ustedes me pueden ayudar un poco. Sí. Y bueno, y ya como casi que voy a ir cerrando un poco, José Antonio Sánchez dice que la investigación artística es un proceso de autolegitimación de las personas creadoras, y esta debería ser el objetivo de los programas de arte e investigación, proponer herramientas y procesos necesarios para que se dé esa autolegitimación. Más que la idea de probar un concepto mediante el proceso creativo, el proyecto de investigación que yo quiero realizar dentro de la academia es un proceso de indagación de la práctica creativa. O sea, no es poner un concepto al ruedo, no es poner un concepto en la escena, no es poner un concepto en la práctica creativa, es asumirla o atravesarla para poder obtener conocimiento de mi propia práctica creativa. O sea, básicamente es poder empezar a conceptualizar y comprender mis propios procesos creativos. Que eso es lo que yo creo, y bueno, lo dice él también, que debería de poder hacer una persona artista en la universidad o en la academia en relación al arte. Yo decidí no plantear pregunta de investigación, porque yo decidí que quiero... Y así responde. Sí, sí, claro. Yo decidí no plantear una pregunta de investigación hasta ahora para esta presentación. Por supuesto que si el sistema no me lo permite, pues la voy a hacer. Yo creo que no es necesariamente lo que necesito, porque lo he vivido durante todo el proceso del posgrado. Yo lo que necesito es poder asumir un proceso de indagación, y la pregunta que tengo para la academia es, entonces, ¿para cuándo empieza la investigación? ¿Verdad? ¿Cuándo empieza? Porque para mí ya está empezando y está así. Tengo unos objetivos que los voy a mostrar, me parecen artificiales siempre los hice para pasar cursos y
y los... Ay, Dios. Pero en realidad eso no, para mí eso no refleja todavía las preguntas que yo me estoy haciendo o me puedo hacer en relación a esta propuesta, porque para mí es fundamental asumir un proceso de indagación. Yo me rehúso a pensar que el proceso de indagación artística comienza cuando yo tengo los objetivos, porque eso seguramente va a ser al final. No sé qué hacer. Y entonces eso es como lo que yo quisiera poner en discusión en realidad, o sea, no es como este espacio no necesariamente es un espacio para venir y dar cuenta de investigaciones artísticas listas, sino como para conversar y de esto es lo que yo quiero conversar. Gracias.